Gloria al Señor. Bueno, ya dentro de un ratito terminamos, ya se nos fue todo el tiempo del seminario. Esperamos un año y luego las despedidas son tristes. La llegada es alegre y la despedida es triste. Ya uno se quiere quedar. Gloria al Señor, ¿sí? Quedarnos un mes aquí, ¿verdad? Entonces entendimos que esa palabra ritma de esta jornada es para que nosotros entendamos que si no tenemos cuidado, nos volvemos los desechos. Los desechos es la basura. O sea que nuestros hechos se pueden volver cosas que no son agradables a Dios. Y especialmente tenemos que ver lo que sucedió en esta jornada. En la página 29 tenemos a los 12 espías. 12 espías. Es impresionante que mientras el pueblo de Israel estaba experimentando una historia, Dios estaba pensando en nosotros, en todas las fallas de nosotros. O sea que ese pueblo que es rebelde ahí en el desierto somos nosotros. Entonces, yo me quedo asustado que Dios puso a ellos a hacer tantos errores para que nosotros entendamos que son un ejemplo, dice, para nosotros, para que no hagamos lo mismo. Pero resulta que a veces nosotros resultamos haciendo lo mismo. Entonces dice Números 13:1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vamos a detener un poco la lectura allí y vamos a leer el pasaje paralelo en Deuteronomio 1. ¿Para qué? Para que veamos el complemento de los relatos. Deuteronomio 1:19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea, porque la primera vez fue escrito en Números. Dios le había dicho a Moisés que escribiera esas jornadas, que fueron escritas en Números, pero luego Moisés, después de 40 años, volvió a recordarles estas cosas a la nueva generación. En el nuevo pacto, y de Moab entrar a Israel. Entonces, en esta segunda ocasión, Moisés les recuerda la misma cosa, pero con dos relatos referidos a los mismos acontecimientos. El versículo 37 es el único que no pertenece a esa ocasión, porque Moisés lo está recordando fuera de tiempo, pero dice aquí, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, fíjense esto, no lo cuenta en Números, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios, fíjense cómo habla aquí Moisés, te ha entregado la tierra. Hermanos, esta frase es sumamente necesaria tomarla en cuenta para entender bien la lección de ritma. Esta frase es clave. Aquí no está hablando Dios como algo del futuro, como algo inseguro, como algo condicional. Dios está diciéndolo, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. O sea que es un don de Dios, un regalo de Dios. Jehová tu Dios te la ha entregado. Ahora, ¿cuál es la parte del pueblo? Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Quién te ha hablado? El Dios de tus padres.
no temáis ni desmayéis. Aquí dice Moisés algo que no dice en Números, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis. Allí en Números dice que Dios les dijo, en cambio aquí dice que el pueblo le dijo. ¿Quién es? ¿Es el pueblo o es Dios? Son los tres. Es el pueblo, es Dios y es Moisés. Vinisteis a mí. Eso no lo contó en Números, pero lo cuenta en Deuteronomio. Es un detalle complementario. Vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis. De manera que Dios, cuando le dio la orden a Moisés, fue teniendo en cuenta la fragilidad del pueblo. A veces Dios permite cosas porque el pueblo manifiesta temor. Dios dice, id, subid. Dios no les dijo otra cosa. Yo os he dado la tierra, subid y tomad posesión. Pero el temor del pueblo dice, bueno, pero antes de tomar posesión, ¿no será bueno como saber qué es lo que hay? Entonces Dios les dijo, bueno, suban. Pero primero se manifestó un temor en el pueblo y dijeron, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde tenemos que subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Notemos pues que Dios preparó el tiempo para que los espías fueran a reconocer la tierra. Y el problema que nosotros tenemos es de que siempre nosotros queremos que otros vayan adelante. Si es algo de peligro, vayan ustedes a ver qué pasa. Siempre queremos que otros vayan adelante porque somos muy duros para ejercer nuestra fe. Y ahora dice, y el dicho me pareció bien. Claro, después Dios mismo le dice, y Jehová dijo a Moisés, envía tú hombres que reconozcan la tierra. Pero aquí el pueblo dice que le parece bien y Dios también le dice, y Jehová le dijo a Moisés, envía tú hombres que reconozcan la tierra. Pero aquí el pueblo le dice a Dios que le parece bien y Dios le dice al pueblo que a él también. Dios dice amén, sigue diciendo, toma 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Para que nosotros entendamos todo eso que Dios estaba preparando para que el pueblo avanzara y que ellos reconocieran la tierra que iban a tomar posesión, nosotros tenemos que ver los significados de los nombres de los espías, ya que para nosotros todos esos nombres en la página 32 están, todos esos nombres son significativos porque el significado de cada nombre de esos es para tratar con nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Todos nosotros sabemos que de estos 12 espías, solo 2 entraron a la tierra prometida y los otros 10 fueron un obstáculo para tomar la tierra. Entonces aprendamos estos pequeños detallitos para que entendamos para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento qué nos impide poseer a Cristo totalmente, ¿verdad? Por eso está el nombre de la tribu, el espía y lo que significa. Aquí en esta lista de los espías ustedes van a encontrar a Josué y van a encontrar a Caleb. Caleb y Josué. Ellos fueron los únicos 2 que tenían un espíritu diferente y que cuando los mandaron a reconocer la tierra, ellos trajeron un reporte diferente a todos los demás. Pero para nuestra lección, tenemos que ver qué significa cada espía que fue negativo, qué es lo que impide que nosotros seamos bien entregados a Cristo. El primero es Samúa, que quiere decir fama. Si andamos como cristianos buscando fama, no vamos a poder avanzar. Gadiel quiere decir fortuna. Tampoco nosotros, si andamos buscando fortuna, vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. Zafat, crítica. Estoy leyendo las 10 cosas que nos impiden a nosotros
tomar posesión de la tierra prometida, que la tierra prometida es Cristo. Tomar posesión de la tierra es aprender a andar en esa tierra. O sea que esa tierra es donde fluye leche y miel, es una tierra rica que es tipo de todas las riquezas espirituales de Cristo. Gadi quiere decir afortunado. Caleb, ímpetu. Ese sí es bueno, ímpetu. Con ímpetu tenemos que tomar la tierra. Amiel, pueblazo. Igal, venganza. Setur, escondido. Josué, salvación. Es la misma palabra que Yeshua. Nambi, cobardía. Palti, renuencia. Y Jehuel, orgullo. Entonces las 10 cosas negativas que yo espero que usted, cuando tenga tiempo, lea estas lecciones. Esas 10 cosas negativas no lo van a dejar a usted crecer en la gracia de Cristo y poder desarrollarse como un buen cristiano. ¿Cuál era la misión de los espías? Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Este aquí es Ritma, después se llamó Ritma, no se llamaba Kibrot Hataavá, se llamó después, y aquí no se llamaba Ritma. Después vamos a ver lo que significa Ritma. Y observad la tierra, cómo es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de la primavera, de las primeras uvas. Miren en qué momento Dios había provisto que sucediera esto. Y ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Yo quisiera que nos pusieran el mapita que está al final del folleto, para que ahí ustedes vean cómo fue que el pueblo de Israel tuvo que viajar, y nosotros podemos ver desde aquí, porque todo el viaje de ellos es como un triángulo boca abajo, y ellos salieron de Ramesés. Aquí está Ramesés, aquí está Sucot, ustedes van a ver, aquí está Pi-Hahirot, y ustedes van viendo todas las jornadas donde ellos fueron pasando. Aquí fue donde atravesaron el Mar Rojo. Luego ellos bajaron y llegaron hasta el monte Sinaí, que es también el monte Horeb. Y después empezaron a subir. Ayer hablamos de Hazerot. Ya vimos que lo tremendo que es aquí, que si no tenemos cuidado, los problemas de la familia se vuelven problemas de toda la iglesia. Y ahora estamos en Ritma. Vamos a llegar a Rimón Pérez, Limna, Risa, etcétera, etcétera, porque vamos a llegar a toda esta parte. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí está el desierto de Parán, pero el desierto de Param es bien grande, y por eso es que en lugar de decir que llegamos a Ritma, dice que llegamos a Parán, porque Parán es todo este desierto. Aquí hay otro desierto de Sam, está el desierto de Sinaí. Todo era puro desierto, pero ahí en ese desierto vivían personas que eran enemigas del pueblo de Dios y no los dejaban, porque tenían que llegar hasta allá arriba, hasta Moab, las llanuras de Moab, y ya ahí tomar la tierra prometida. Pero todo ese mapa nos enseña que el pueblo de Israel caminó 40 años. Y el número 40 en la Biblia significa prueba de toda la vida. Por lo tanto, esas 42 jornadas son la prueba de toda nuestra vida. Y cada una de ellas es muy significativa, porque representa lo que nos está pasando. O sea que Dios ya sabía todo lo que te iba a pasar antes que tomaras la tierra prometida. Y en figura, tomar la tierra prometida es posesionarnos de Cristo, adquirir a Cristo con
todas sus riquezas. Eso es la plenitud, ¿verdad? La meta de Dios en nosotros es que nosotros vivamos la plenitud de Cristo, ¿verdad? Dios me permitió durante estos años, primeramente predicar las 42 jornadas y después prediqué las 42 generaciones, porque las 42 jornadas son que nosotros tomemos posesión de Cristo y las 42 generaciones es que Cristo tome posesión total de nosotros. Entonces son dos cosas distintas: tomar posesión de Cristo y que Cristo tome posesión de ti, ¿verdad? Por eso en las 42 generaciones enfocamos el asunto en la manera de que mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos cristianos no saben que la meta de Dios es que usted y yo seamos la mamá de Él, ¿verdad? Y que sus hermanos. No es así tan livianamente el mensaje de la Biblia, no es tan superficial, sino que dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces la idea, porque ese contexto, ese texto tiene un contexto. Cuando el Señor dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, fue que le dijeron que habían unas personas que querían hablar, o sea, le dijeron: tu mamá y tus hermanos quieren hablar contigo. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, por un lado, debemos de entender que no solamente había que dar a luz físicamente a Cristo, que es la sombra de la realidad del Nuevo Testamento, que es dar a luz a Cristo nosotros espiritualmente. Nosotros tenemos que dar a luz a Cristo espiritualmente si queremos ser la mamá. Si nosotros queremos ser la mamá de Cristo, nosotros tenemos que darlo a luz. Se tiene que formar Él totalmente en nosotros y luego nacer de nosotros en una forma como lo presenta la Biblia, ¿verdad? La Biblia lo presenta a Él en el pesebre, lo presenta a los 12 años hablando con los doctores, y lo presenta a los 30 años desarrollando un ministerio, y a los 33 muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, en nosotros debe de crecer Cristo hasta que sea formado totalmente para darlo a luz. Ese era el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo era: yo quiero que Cristo se forme en mí para poder darlo a luz. Entonces, todas estas lecciones que nos ponen aquí, la misión de los 12 espías. Vamos a leer entonces en el versículo, en la página 33, misión de los espías. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Este aquí es Ritma. Después se le llamó Ritma, no se llamaba Kibrot Hataabá, se llamó después, y aquí no se llamaba Ritma. Después vamos a ver lo que significa Ritma. Y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Miren en qué momento Dios había provisto que sucediera esto. Y ellos subieron y reconocieron la tierra después, el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Quiere decir que ellos atravesaron todo Israel hasta el monte en la frontera con Líbano. Allá es Amat, o sea, recorrieron todo el Negev, recorrieron toda la tierra del sur al norte y volvieron toda la tierra. Ellos estuvieron en Ritma al principio 40 días mientras se hacía ese recorrido, y subieron al Negev
y vinieron hasta Hebrón, que heredó después Caleb, y ahí estaban Ainán, Sesal y Talmal, hijos de Anac. Había gigantes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Es decir, que era una ciudad bien antigua, que antes, cuando las poseían los gigantes, se llamaba Kiriat Arba. Cuando la tomó Caleb, le cambió el nombre y la llamó Hebrón. Quitó los gigantes y le colocó el nombre de Comunión. Eso es lo que quiere decir Hebrón. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Ese Escol se lo pusieron ellos porque Escol quiere decir racimo. Ahí fue donde agarraron esos tremendos racimos de uvas, higos, granadas, mostrando que la tierra realmente producía. Esa tierra representa a Cristo. Aquí es un informe acerca de la vida cristiana, de la vida de Cristo. Esto lo dice claramente Hebreos 4, porque Hebreos 3 y 4, la última parte del 3 y la primera parte del 4, son las que corresponden con esta jornada de Ritma. Ya vamos a leerlo. Varias cosas había en esa tierra que representan la vida de Cristo. Entre 2 tenían que cargar un racimo de uvas. Ese es un tremendo racimo. Esa tierra y sus productos representan la vida de Cristo. Uvas que representan la vida de Cristo, el gozo de la salvación. Granadas que también representan el aspecto de Cristo en el sentido de la fertilidad. Es una fruta de muchas semillas. Los sumos sacerdotes en sus vestiduras tenían granadas. El templo era adornado con granadas, o sea que allí había granadas e higos. Retama del desierto. Vamos a correr un poquito. Dice, fíjense, Dios los envió a reconocer la tierra. Hay evidencia de que la tierra es buena, pero fíjense, hermanos, aunque Dios es fiel con nosotros, a veces nosotros somos tan incrédulos y negativos que eso es lo que nos convierte en retama de desierto, que eso es lo que significa ritma. Después vemos a leerlo, vamos a leerlo con más cuidado. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Aquí está el problema. Aunque Cristo es fiel, siempre estamos buscando peros. Así nosotros siempre buscando peros, este más no tiene tilde. Este más del versículo 28 de Números 10 quiere decir pero. O sea que nosotros, en vez de ver lo que el Señor nos da, os es dada la tierra, empezamos a buscar los peros. Dios les había dicho a ellos, ya la tierra es de ustedes, vayan, suban y tómenla. Pero ellos decían, pero. Hermanos, esta lección es muy solemne, siempre los peros, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también allí vimos a los hijos de Anac. O sea que ellos se quejaron, tuvieron miedo. ¿Cómo es posible que Dios nos dice a nosotros las cosas claramente y nos dice, por ejemplo, esto es de ustedes, y nosotros ponemos peros? ¿Verdad? Dios nos ha dado a nosotros nuestra salvación y nos ha mostrado que posicionalmente somos ricos, que todo lo de Él es para nosotros, pero nosotros tenemos dudas y nosotros, pero, y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, al grado que hoy día los teólogos le llaman al pueblo de Israel el pueblo acomplejado de la langosta, o sea que el complejo de la langosta. Ellos decían, nosotros a la par de ellos somos langostitas, se sentían ellos pequeñitos, o sea que si no tenemos cuidado, hermanos, Dios nos manda a hacer las cosas y nosotros vamos con todos nuestros complejos
Y en vez de venir triunfantes y decir, pan comido, venimos a llorar. Venimos a decirles, no, es que ahí hay gigantes, no, es que ahí hay problemas, no vamos a poder tomar la tierra. Y la tierra pues era el reposo de Cristo. O sea que Dios había escogido a Josué y Caleb para que introdujeran al pueblo al descanso. Dios lo que quiere meternos a nosotros es a un descanso espiritual. Dios quiere que tú estés descansadito, que estés relax, pero no tan relax que ya no tomes responsabilidad. Pero nuestro reposo es el Señor Jesucristo, y vino entonces el tiempo cuando Dios mismo dijo que Él juraba que ellos no iban a entrar al reposo porque vio la dureza del corazón de ellos. Pidámosle a Dios no tener nosotros corazón duro para que se nos impida entrar al reposo, que es una vida descansada, una vida en Cristo preciosísima, ¿verdad? Dios introduce al que entrare. Entonces Dios introdujo a los dos espías que eran valientes, Josué y Caleb, y ellos son famosos en la historia, ¿verdad? Adelantémonos más, vamos al rechazo del informe de los espías, en la página 40, rechazo del informe de los espías. Dice, ahora vamos a Deuteronomio porque ahí hay otros detalles complementarios. Vamos a leer lo mismo, pero viendo que otro detalle aparece aquí, porque Dios nos lo cuenta dos veces. Es cosa seria que Dios esté interesado aquí, porque Dios nos lo cuenta dos veces. Es cosa seria en nosotros, en mostrarnos de tanto en tanto por aquí y por allá, siempre desde distintos ángulos, en distintos momentos de la vida. Deuteronomio 1, 24 al 40 dice, y se encaminaron, aquí están los espías, y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Versículo 25, y tomaron en sus manos el fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Realmente Cristo es fiel. Sin embargo, vean el problema de la mala voluntad, de la desconfianza. No quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Verdad es que cuando la persona está bajo un mal espíritu, piensa que Dios no lo quiere. Dice, no. Dios quiere al hermano fulano, a la hermana fulana, pero a mí no me quiere, a mí como que no me quiere el Señor. Eso es mentira, hermano. Dios sí te quiere. Dios puedes confiar en Dios, pero los incrédulos hebreos dicen, Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Esas son palabras negativas. Muchas veces nosotros, habiendo recibido la palabra de Dios con todas las promesas y todo lo que Dios nos ha ofrecido, nosotros no tenemos fe. Y nosotros renegamos, y nosotros nos quejamos, y nosotros empezamos a dudar de lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, en nuestra salvación, Él dice que a los que antes conoció, a estos también llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, aún dice que los glorificó. Entonces, algo importantísimo para nosotros como buenos creyentes es entender que en Dios todas las cosas están hechas. Todo lo tuyo está hecho. Si tú no te ves en la Nueva Jerusalén es porque tú no tienes fe. Pero de acuerdo a la pureza de la enseñanza de la palabra de Dios, tú y yo somos parte de la Nueva Jerusalén. Ahí te tienes que ver, porque el problema que tenemos es que la tradición nos ha enseñado que la ciudad
es algo literal, ¿verdad? Ya ven que estábamos hablando con el pastor Cayetano de las mentiras que se ha tragado Eva, o sea, las mentiras que se ha tragado la iglesia. Y ustedes saben que no estamos mintiendo. Hay un mensaje popular en medio de la iglesia cristiana. A todos les dicen que Cristo les fue a hacer una casita. Y todos se la creen. Dice, no, pues el Señor te fue a hacer una casita. Y como los cantos que nos hicieron fueron basados en esas doctrinas, dice, aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión, ¿verdad? Aún los hermanos americanos, un palacio tengo allá más lindo que el sol. I have a home in glory, land that outshine the sun. I have a home in glory. Entonces, ese es el problema de que si empezamos enseñando algo mal, a mediados de la Biblia, que son los evangelios, si está enseñado mal desde aquí, al llegar a la Nueva Jerusalén, nosotros no sabemos porque se tuvo que dar una enseñanza torcida, ¿verdad? Porque la Nueva Jerusalén es el conjunto de santos, es el conjunto de cristianos ya transformados, es el conjunto de personas que finalizaron su carrera y que por eso Dios los pone como minerales, ¿verdad? Nosotros somos los que empiezan su carrera de barro, pero finalizamos nuestra carrera como minerales, oro, plata, perlas preciosas. Entonces la Nueva Jerusalén, que es una señal que Dios le dio a su Hijo para mostrar lo que es la iglesia glorificada. La iglesia glorificada es la Nueva Jerusalén. Dice que los muros son los apóstoles y que las puertas de la ciudad son los patriarcas. Entonces tenemos que entender, porque en la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento dice que las primicias son llevadas al templo, y luego nos dice que al que venciere lo haré columna del templo. Entonces, en realidad, decir que Dios nos está haciendo una casita es pura superstición. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu. Y a nosotros es los que nos está edificando. Nada de que una casita y que te vas a ir a vivir a la casita, ¿verdad? Pero así entienden Juan 14. Como ya ven que Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Primero que todo, analicen bajo contexto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa del Padre no es el cielo, ¿verdad? Dice, la casa de Dios en el Antiguo Testamento era el templo. Y la casa de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia. Entonces, si yo creo que Cristo me fue a hacer una casita al cielo, entonces estoy desvirtuando la pureza del mensaje de la palabra de Dios. Estamos quitando algo que es fundamental, ¿verdad? Y pues hoy no tenemos tiempo para analizar todo el capítulo, pero mire, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos de ustedes saben que ese es el hablar de Cristo en parábola? Él les estaba hablando en parábola, pero ellos no entendieron que les estaba hablando en parábola, porque cuando Él les dijo, destruid este templo y en 3 días lo edificaré, dice que ellos dijeron, ¿cómo? Si en 46 años lo construimos y ahora tú dices que tú en 3 días. Mas Él hablaba, dice, de su templo, su cuerpo, ¿verdad? Entonces la Biblia es pura en su enseñanza. La Biblia enseña que la casa del Padre tiene muchas moradas. Por eso Pablo dice, ignoráis que sois la morada del Espíritu. Todos nosotros, mire, esta es la casa del Padre, usted es la morada. El templo pues tenía casitas, por eso
cuando habló él, en la casa de mi padre, que era el templo, habían casitas donde vivían los sacerdotes. Y él usó esa figura para hablar de la iglesia, porque Hebreos 3:6 nos aclara el pensamiento. Hebreos 3:6 nos dice lo que es la casa de Dios en el Nuevo Testamento. Mire cómo dice: pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿La cual casa qué? Sí. Entonces, ¿por qué estás esperando que te hagan una casa en el cielo si la casa eres tú? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, importantísimo entender que estos espías regresaron con un reporte que fue negativo y Dios los rechazó. Dios los rechazó porque ellos, cuando Dios les dijo que subieran a reconocer la tierra, ellos estaban negativos y no quisieron subir cuando Dios les dijo, sino hasta después ellos dijeron, bueno, vamos a ir. Y el Señor les dijo que no. Entonces ahí aprendemos también en esta lección que las cosas se deben hacer cuando Dios te dice que las hagas, no cuando tú quieras hacerlas. Amén. Con eso llegamos a la jornada número 16, que creo que es la última que vamos a ver hoy. Van a quedar 2 pendientes, pero léelas tú en tu casita. Y si tú quieres aprender más de todas las cosas que predica el hermano Carrillo, solo léelas ahí o escúchalas en tu teléfono. Ahí está el Facebook, ahí está el Spotify, está el podcast, y ahí me puedes escuchar con todos los mensajes explicándote en una manera contextual la palabra de Dios para que puedas crecer en Cristo. No sé si alguno quisiera compartir algo. ¿Alguien quisiera tomar unos 2-3 minutos para compartir algo y decir, hermano, pues yo alcanzo a ver esto, yo le doy gracias por esto? ¿Alguien de ustedes que sea valiente? ¿Algún valiente? ¿No hay valientes? ¿Algún valiente que diga, bueno, gracias a Dios porque ya estudiamos 3 jornadas y por lo menos yo hago un resumencito? Mire, pongo que la jornada número 13, Kibrot Hatabá, que es la tumba de los codiciosos. Número 14, Hazerot, lo común nos hace perder el valor del gobierno divino y entonces los problemas privados de la familia se vuelven colectivos en la vida de la iglesia. Nuestros problemas, si no tenemos cuidado, se extienden a la iglesia. Y al rato es un problemón en la iglesia, ¿verdad? Y luego Ritma, los desechos del desierto por incredulidad. O sea que en nosotros, hermano, hasta nos dice la palabra de Dios en Hebreos, mirad que no haya en vosotros corazón duro de incredulidad y que perdamos pues el galardón que Dios nos ha ofrecido. Y en esta jornada que pasó ahorita con los 12 espías, nosotros nos damos cuenta de lo que no le agradó a Dios. De la mayoría de ellos, dice, no se agradó. Entonces solo se agradó de aquellos que con toda la positividad, con toda la fe, dijeron no. Y yo me recuerdo de un ejemplo que ponía un hermano. Dice que el problema de los espías fue que ellos, cuando vieron los gigantes, no hicieron lo que hizo Josué y Caleb. Dice que Josué y Caleb, cuando vieron los gigantes, posiblemente hasta los midieron con la cinta, los han de haber medido. Vamos a ver cuánto mide este gigante y cuánto mide este otro gigante. Y luego dijeron, vamos a ver cuánto mide Jehová. Dice, no hombre, esos
gigantes no son nada comparados con Dios. En cambio, los otros dijeron, vamos a ver de qué medida son los gigantitos estos. Ahora nosotros, ay Dios, chiquitillos. Entonces, no podemos pelear de esa manera. Si tú te mides con los gigantes, ya perdiste. Pero si mides los gigantes con Dios, ya perdieron esos gigantes, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Entonces en la página 43 dice, jornada 16, Rimón Pérez, salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Vamos a abrir la palabra en el libro de Números, capítulo 33, donde estamos siguiendo paso a paso con la ayuda del Señor el libro de las jornadas. Aquellas jornadas de Israel por medio de las cuales Dios los fue conduciendo y ellos fueron aprendiendo algunas lecciones. Hoy estamos en el versículo 19 del capítulo 33. La última vez, con la ayuda de Dios, vimos lo relativo a Ritma. Hoy dice el versículo así, salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Cada uno de estos nombres son etapas, estaciones en las cuales el pueblo de Israel fue conducido por Dios para aprender en cada una de ellas lecciones diferentes. Por eso en el Nuevo Testamento dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto está escrito para amonestarnos a nosotros. No estamos solo leyendo una historia basada o pasada de Israel, sino una amonestación presente de Dios para la iglesia de hoy. Cada una de estas etapas tiene que ver con una experiencia espiritual. Entonces estas jornadas de Israel son un ejemplo y hemos estado siguiendo una por una. Hoy llegamos a la llamada Rimón Pérez. Aquí en el mapa ellos están más o menos al final del desierto de Parán y entre el desierto de Sin con Z, porque encontramos en las jornadas que hay desierto de Sin con Z y desierto de Sin con S. Está lo que es el desierto de Cades. Allí en Cades, como vamos a estar viendo a partir de esta vez, ellos se demoraron 38 años dando vueltas, principalmente por Cades Barnea y por estos lugares al sur del Negev, volviendo al Mar Rojo en el sentido del Golfo de Acabá, porque el Golfo de Suez y el Golfo de Acabá son parte del Mar Rojo, lo del llamado Yansof o Mar de Cañas. Ustedes recuerdan que la vez pasada, cuando estudiamos Ritma, como ellos se rehusaron creer y se rehusaron entrar, entonces el Señor les dijo que se volvieran camino del Mar Rojo, es decir, hacia el Golfo de Acabá, de manera que ellos van a estar dando una serie de vueltas durante 38 años. Prácticamente, desde Ritma, que fue cuando ellos se rebelaron por incredulidad y no quisieron entrar a la tierra prometida, dudaron de Dios. Entonces Dios juró que no entrarían en su reposo aquellos que ya lo habían irritado más de 10 veces. Entonces Dios hizo que dieran vueltas por el desierto en distintas etapas, aprendiendo distintas lecciones, hasta que la generación vieja quedó como Ritma o como Retama en el desierto, y se levantó después una generación nueva que regresó después a Cades, después de dar una serie de vueltas y poder entrar realmente a la tierra prometida. Ahora vamos a empezar a ver estas jornadas de las grandes vueltas y vueltas y vueltas. Durante casi 38 años por el desierto, todas estas etapas encierran casi hasta el versículo 36, cuando regresan a Cades, para entrar ahora sí por el lado del Arabá y de Moab. Lo relativo de la jornada de hoy está en Números, en el capítulo 14, desde el versículo 40 al 45, y también está en Deuteronomio 1, versículos del 41 al 46,
Vamos a tener esos dos pasajes para ir leyéndolos el uno con el otro, porque esta jornada fue contada dos veces. Fue contada aquí cuando se escribieron las jornadas en el libro de Números y la recordó después Moisés, cuando ya habían vuelto a regresar y ya estaban a punto de entrar en la tierra. Él volvió a recordar esta jornada 38 años después. O sea que la jornada es escrita por Moisés en el libro de Números y es vuelta a escribirse o reescrita en Deuteronomio. Cuando el Espíritu Santo hace que una cosa se cuente dos veces, es porque los dos relatos son complementarios y el uno se entiende mejor con el otro. Yo sé que leer, hermanos, es un poco tedioso. A veces a las personas les gustan más que el pastor esté predicando sin leer, pero la Biblia nos da bienaventuranza cuando leemos, porque cuando usted lee entiende todos los detalles y usted entiende qué es lo que Dios le está pidiendo. Hay una pregunta: ¿queremos cuando Dios quiere? ¿Queremos cuando Dios quiere? O sea, la pregunta que se te hace a ti y a mí: ¿tú quieres cuando Dios quiere? ¿O tú quieres cuando te da la gana? Sí, mire, dice, vamos a hacer el seguimiento de los dos relatos. Uno está en Números 14, 40 al 45. Esa es la parte que corresponde a Rimón Pérez. La otra relación está en Deuteronomio 1, 41 al 45. Al ir haciendo las dos lecturas, confiamos en que el Señor nos abrirá los ojos sobre lo que pasó allá en Rimón Pérez. Recuerden que habían estado en Ritma. Y aquí dice en Números que salieron de Ritma y el próximo lugar a donde ellos llegaron fue a Rimón Pérez. Dice el versículo 40, y se levantaron por la mañana, estando en Ritma, y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Ustedes se van a dar cuenta que este monte es un monte que tiene varios montes. Es decir, subieron a un primer monte y de ese monte tenían que subir a otro que está a continuación y formaba parte del mismo núcleo montañoso. Porque fíjense que subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir. Todavía querían subir un poquito más. Ya habían subido a la cumbre de uno, pero iban a subir más. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. La vez pasada ellos dijeron, no subiremos. Mejor hubiera sido quedarnos postrados en el desierto o volvernos a Egipto. No creyeron y claro, como entonces el Señor los reprendió, ahora ellos dicen, entonces vamos a subir. Pero el problema está en que no suben cuando Dios quiere y quieren subir cuando Dios no quiere. ¿Qué lección es esa? Nosotros a veces somos así. Nuestra vida cristiana es según nuestra gana. Voy cuando quiero y no voy cuando no quiero. Subo cuando quiero y bajo cuando quiero. No voy si no quiero, pero Dios tiene que enseñarnos que no es cuando nosotros queremos, ni como nosotros queremos, sino que es cuando Él quiere y como Él quiere. Esa es la lección que hay que aprender en esta jornada. Siguió diciendo Moisés, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Fíjense, ahora es Moisés el que dice, antes eran ellos los que decían, ¿cómo vamos a subir si está el amalecita? Claro que el amalecita, el jebuseo y el cananeo no son nada si está Jehová, pero si no está Jehová es otra cosa.
Algunos se quieren meter a echar fuera demonios y van por sí mismos y en su presunción, en su carne, sin que esté Dios, sin que sea Dios el que haya iniciado el movimiento. Eso es en cuanto a nosotros, es cuando nosotros actuamos por emociones. Cuando no queremos, no queremos. Cuando queremos, queremos. Esa vida religiosa que es un altibajo, un ascensor basado en emociones, que cuando me gusta estoy, cuando no me gusta no estoy. Es que hoy no tengo ganas, hoy no me interesa, pero hoy me arrepiento y lo que no hice ayer lo voy a hacer ahora. Ya no es así. Esto muestra que somos como veletas. Nunca aprenderíamos de Dios. Entonces el Señor tiene que enseñarnos lecciones. Aquí está la lección, pues, en el Cantar de los Cantares. Allí en el Cantar de los Cantares nosotros encontramos que la amada, miren cómo habla. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, si ella quiere al Señor, es la voz de mi amado que llama. El amado está llamando. Y el llamamiento dice, ábreme, porque a veces somos cerrados. Entonces, ¿cuál es el llamamiento? Primero, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Es decir, tú estás cómoda, pero yo estoy afuera donde las cosas no son fáciles. Entonces ella responde, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Como quien dice, ay, no me moleste a esta hora. Es decir, lo rechazó, no atendió al llamamiento en la hora en que él requería. Entonces, ¿qué pasa? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Él, de todas maneras, hizo una obra en ella. Si ella no quiere, él se va a ir solo sin ella. Entonces él se fue. ¿Y qué sucedió? Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra, mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Ahora sí quiere, ahora sí ya decidió. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Ahí está el problema, lo rechazamos. Él no pudo contar con nosotros y Él tiene que hacer una causa sin nosotros. Entonces aquí en la jornada de Rimón Pérez lo que queremos atender, hermanos, es de que si nosotros no estamos dispuestos a hacer las cosas de Dios cuando Él nos dice que las hagamos, Él se va. Y Él ya después no está interesado en que tú las hagas. Entonces el tiempo del Señor es muy importante. Si seguimos leyendo, el pueblo de Israel fue derrotado. ¿Por qué? Porque no obedeció. Después ellos vinieron y confesaron su pecado y le dijeron al Señor, Señor, hemos pecado. Pero no fue suficiente confesar solo sus pecados, sino que Dios los castigó. Dios, hermanos, es un Dios que nos ama, pero que también nos castiga. Así que tengamos nosotros responsabilidad delante de Dios, porque llega un momento que si somos rebeldes y no hacemos las cosas en el tiempo de Dios, Dios ya no nos escucha. ¿Sí? Luego tenemos que Rimón Pérez nos ayuda a entender que la granada, que es una fruta llena de vida, está agrietada, está quebrada. Entonces nosotros le podemos fallar a Dios. Yo espero que ustedes terminen de leer las otras dos jornadas en su casita. Es Limna, es la número la 17, ¿sí? Es Limna, y luego la 18 que es Risa. Con esas otras dos ustedes terminan su folleto número 4 y primeramente Dios el otro año vamos a estudiar el folleto número 5.
Son 8 folletos de todas las jornadas, pero esperamos que cada jornada nos impacte, que nos ayude, porque con 42 jornadas bien entendidas nosotros sabemos cómo es salir de Ramesés, que es salir de Egipto, haber salido del mundo, aceptado a Cristo, hasta llegar a caminar totalmente en Cristo, porque es caminar en la tierra. Cuando Pablo habla andad, es caminar sobre, y la idea de Pablo es la tierra prometida. Cuando ustedes encuentran expresiones en el Nuevo Testamento de Pablo donde habla de andad, es la idea de caminar sobre la tierra que fluye leche y miel. Nosotros tenemos que llegar con la ayuda de Dios a vivir totalmente a Cristo, que el carácter de Él se posesione totalmente en ti y que puedas entender lo que hablamos antier, todos los llamados de mi nombre, como lo dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, para expresión mía, los he creado, formado y los he hecho. Amén. Entonces se recuerdan que les dije que para terminar hoy queremos tener un tiempecito de ministración. Entonces yo quiero que los de la alabanza se vengan para acá. Vamos a ministrar a los hermanitos, pero yo quiero decirles qué es lo que vamos a hacer. Yo quiero que todos los que estén malitos, todos los que estén enfermitos, como su servidor, que también estoy padeciendo, pero eso no nos impide orar por otros, porque inclusive a veces el Señor a uno nos dice, bástate mi gracia, pero nos usa sanando a otros, ¿verdad? Ya ven que Abraham tenía, aunque él le falló a Dios en muchas cosas, Dios le dije, tú vas a orar por el faraón. Entonces, si usted tiene algún mal que le esté atacando su cuerpo, véngase al frente, véngase al frente.